Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a esta nueva clase de matemática. Estamos estudiando las operaciones con polinomios y los números complejos. En esta ocasión, en vista que ya estudiamos la división sintética y el teorema del residuo, vamos a utilizarlos para aprender a factorizar polinomios de grado 3. Soy el profesor Jason Figueroa y bienvenidos a esta clase de matemática. Como mencionamos, en esta clase 2.6 estudiaremos la factorización utilizando el teorema del factor en su parte 1. El objetivo de esta clase dice: utiliza el teorema del factor para factorizar polinomios de la forma x elevado al cubo más mx cuadrado más nx más k, cuando se conoce uno de sus factores lineales. Así que para iniciar la clase presentamos el siguiente problema inicial, el cual dice: tenemos un polinomio p, x elevado al cubo más 4x cuadrado más x menos 6. Entonces vamos a verificar que el valor obtenido al sustituir x igual 1 en el polinomio p es igual a 0, lo cual significaría que es divisible por x menos 1. Y en segundo lugar lo vamos a factorizar. Entonces, si sabemos que el cociente al sustituirlo es 0, es divisible por x menos 1 y podemos utilizar la división sintética para encontrar el cociente y expresarlo en la forma q por d más r, como lo hemos hecho en las clases anteriores. Así que puedes tomarte el tiempo necesario para hacer esta división y posteriormente revisar la solución. Al revisar la solución entonces de este problema, el polinomio p es x elevado al cubo más 4x cuadrado más x menos 6. Así que vamos a sustituir x igual a 1 en este polinomio p y obtenemos la siguiente situación. Esto sería 1 elevado al cubo más 4 veces 1 elevado al cuadrado más 1 menos 6. Entonces 1 elevado al cubo es 1. Y 4 por 1 al cuadrado es 4 por 1. Aquí podemos observar que este 4 por 1 se convierte en 4, más 1 serían 5 y más 1 serían 6. Entonces nos queda 6 menos 6, que va a ser igual a 0. Y así hemos verificado que al sustituir en este polinomio x igual 1, el valor es 0. ¿Qué significa esto? Es decir, el polinomio es igual a 0 cuando x igual a 1, lo cual significa que es divisible por x menos 1. Así es que vamos a utilizar la división sintética para comprobar este valor y determinar el cociente. Vamos a colocar en nuestra caja de la división sintética los coeficientes de x al cubo más 4x cuadrado más x menos 6, que serían 1 más 4 más 1 menos 6. Y los colocamos en esta forma. En vista que vamos a dividir entre x menos 1, entonces el valor de a que vamos a utilizar va a ser 1. Ahora procedemos con nuestro mecanismo para hacer la división sintética. Bajamos el 1, este 1 multiplica 1 y nos da como respuesta 1. Lo hemos colocado aquí en esta segunda columna. Luego, después de sumarlas, 4 más 1 nos da una respuesta de 5. Este 5, continuamos con el proceso y se va a multiplicar por 1, dándonos una respuesta de 5. Ahora, sumando la tercera columna, 1 más 5 nos da como respuesta 6. Y finalmente 6 multiplicado por 1 lo escribimos aquí y nos da como respuesta 6 positivo. Al sumar la última columna, entonces vamos a obtener el residuo de esta división, que sería menos 6 más 6 igual 0. Entonces quiere decir que si el residuo es 0, este polinomio cúbico es divisible por x menos 1. ¿Y cuál sería el cociente de esta división? Bueno, lo tenemos aquí. Este 1 es el coeficiente de x al cuadrado. Este 5 es el coeficiente de x y 6 es el término independiente. Por lo tanto, el cociente es x elevado al cuadrado más 5x más 6. Y en vista que lo podemos escribir como aprendimos en las clases anteriores, por lo tanto, este polinomio x elevado al cubo más 4x cuadrado más x menos 6 va a ser igual al divisor x menos 1 multiplicado por el cociente x cuadrado más 5x más 6. Y esto sería la factorización que hemos logrado de este polinomio cúbico. Ahora entonces podemos enunciar en base
a la deducción que acabamos de hacer el siguiente teorema. Sea P un polinomio cualquiera, si el valor de P al sustituir x igual a A es 0, entonces podemos decir de este polinomio P que lo podemos escribir de la siguiente forma. X menos A multiplicado por el divisor, donde esta D representa al polinomio de un grado menor que P, que sería el divisor. Este resultado se conoce como el teorema del factor. Entonces basta con que encontremos este número A y si el residuo es 0, podemos escribirlo como el producto del divisor por el cociente. En algunas ocasiones puede que este cociente se pueda factorizar de nuevo. Veamos el siguiente ejemplo. Este dice que tenemos un polinomio P, x elevado al cubo, menos 7x más 6. Y vamos a verificar si al evaluar el polinomio en menos 3, el residuo nos da 0. Y vamos a factorizar el polinomio. Por lo tanto, el número que buscamos es menos 3. Lo vamos a sustituir en el polinomio. Y esto sería menos 3 elevado al cubo, menos 7 multiplicado por menos 3 más 6. Como ya sabemos, menos 3 elevado al cubo significa menos 3 por menos 3 por menos 3, y nos da menos 27. Menos 7 por menos 3 da más 21, sumado con 6. Esto nos da un valor de menos 27 más 27. Y como respuesta final obtenemos un valor de 0. ¿Qué significa eso? Que si el residuo es 0, entonces el polinomio va a ser divisible entre x más 3, que sería el número contrario de menos 3. Por lo tanto, por el teorema del factor, podemos escribir este divisor que hemos encontrado, x más 3, multiplicado por el valor del cociente. ¿Y cuál es ese valor del cociente? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, hagamos la división sintética. Los coeficientes para este polinomio entonces tienen que ser 1. En vista que no hay x al cuadrado, vamos a escribir 0, luego el menos 7 y posteriormente el 6. Entonces estos coeficientes nos quedan 1, 0 de x al cuadrado porque el polinomio no tiene, menos 7 y luego un 6. Y el número que vamos a comprobar, en vista que queremos saber el cociente de x más 3, entonces vamos a poner aquí en nuestra caja menos 3. Y efectuamos el proceso de la división sintética. Bajamos el 1. Este 1 multiplica a menos 3 y el resultado lo escribimos debajo del 0. Al sumar esta segunda columna nos da como respuesta menos 3 y continuamos con el proceso menos 3 multiplicado por menos 3. Resultado que vamos a ubicar debajo de aquí del menos 7, que sería 9 positivo. Ahora al sumar esta tercera columna, menos 7 más 9, obtenemos un valor de 2 y continuamos otra vez con el proceso. 2 multiplicado por este menos 3 nos da como respuesta menos 6, valor que vamos a escribir debajo de este 6. Y finalmente al sumar esta columna observemos que el residuo es 0. Entonces ya hemos podido verificar que el residuo es 0 y el cociente tiene estos coeficientes. Como es un polinomio de grado 3, entonces el cociente empieza en uno de grado menor, es decir, x cuadrado, x y término independiente. Por lo tanto, podemos decir que este polinomio es divisible por x más 3. Y el cociente de este polinomio, entonces lo podemos escribir como x1 de x al cuadrado menos 3 de x más 2. Ahora este polinomio, x al cubo menos 7x más 6, lo podemos escribir como el producto de los factores, el divisor, x más 3, y el cociente que hemos obtenido, que es 1 de x al cuadrado menos 3 de x más 2. Y hemos logrado así la factorización de este polinomio. Ahora entonces podemos pasar a los ejercicios propuestos en esta clase. Espero que te ayude mucho y que practiques para poder asimilar este teorema del factor.